Saludos audiencia y claro, tenemos el contentamiento aquí en el Ecuador de entrar al periodo vacacional. Estábamos ya a mediados de julio, casi terminando el mes en unos días más y desde luego viene el periodo especialmente para estudiantes, fundamentalmente para ellos, el periodo vacacional. Mucha gente en el Ecuador hace coincidir sus vacaciones laborales con este mes de agosto, septiembre, fines de julio, para disfrutar conjuntamente con la familia, con los hijos, nietos, si es que los hay, en vacaciones. Y claro, cuando hablamos de vacaciones, hablamos de un uso, de una utilización del paraje urbano, de los espacios, de las carreteras, de la hotelería. Es una ocupación insólita e intensa. Y claro, hay que cuidar el ambiente. Entonces voy a conversar yo con la corporación Ceres, con C, no es con S, Ceres, y con su representante, que es Ricardo Alvarado, sobre esto que me parece muy oportuno, vacaciones sustentables. Ricardo, gracias por aceptar esta invitación y ese es el tema contigo. Muchísimas gracias, Marcelo. Saludos a ti y a todos tus radioescuchas. Efectivamente, la idea es de que podamos en estas vacaciones seguir trabajando en favor del medio ambiente y en favor de la sociedad también. Muy bien. Quiero pedirte, aunque conocemos y respetamos la corporación a la que representas, que es, como dije, Ceres, pero recuerda a la audiencia cuál es su alcance, su contenido, sus objetivos, tiempo tiene de estar operativo en el Ecuador. Por favor, Ricardo Alvarado. Claro que sí. Efectivamente, CERES es una red de organizaciones, empresas públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, que lo que buscan es promover la responsabilidad social y la sostenibilidad aquí en el Ecuador. Nosotros tenemos ya, vamos a cumplir 17 años en este octubre de operaciones, en donde nuestro principal propósito es hacer realidad un Ecuador sostenible. Y en ese sentido, pues, trabajamos de la mano con todos nuestros miembros con el fin de promover esta idea, este sueño, y por supuesto con la comunidad en general, con la sociedad, que por supuesto tiene que ir cada vez más, siendo mucho más consciente de los impactos eh, muchas veces negativos que ocasionamos en la sociedad y en el ambiente, ¿no? Correcto, Ricardo. Vamos a entrar ahorita a especificidades. ¿Cuál es el contenido, en este caso de Ceres, de ti, para estas vacaciones? ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son los elementos que componen un periodo vacacional que están en riesgo de cara a conservar el ambiente? Vamos con eso, Ricardo, por favor. Efectivamente, les cuento a todos los que nos escuchan que según la FAO, actualmente, por ejemplo, la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé que para el 2050 alcance los 2/3. También el Banco Mundial nos habla en sus investigaciones que para el 2050 tendremos 216 millones de desplazados y desplazadas en el mundo como consecuencia del cambio climático. Es decir, necesitamos como ciudadanos tomar conciencia y llevar a cabo acciones que nos permitan de alguna manera mitigar todo el daño que le estamos haciendo a nuestro planeta y a nuestra sociedad. Ahora, aprovechando la temporada de vacaciones, la idea es de que podamos, al momento de elegir un destino, al momento de desplazarnos a un lugar para vacacionar, pues tomar en cuenta ciertas directrices o ciertos criterios que nos permitan tener unas vacaciones, digamos, más amigables con la sociedad y el ambiente. Uno de ellos, por ejemplo, sería el tema de elegir un destino. De pronto podría ser importante el que podamos
preferir un destino que sea cercano, que tratar de evitar el consumo excesivo de combustible, por ejemplo, para trasladarnos de un lugar a otro, privilegiar el uso de la bicicleta, caminar, algo que también decíamos, por ejemplo, buscar, por ejemplo, hospedajes en lugares donde tengan de alguna manera buenas prácticas medioambientales, ¿no? Buenas prácticas con respecto a la gestión de los residuos, con respecto al ahorro de electricidad, de agua, que también son componentes muy importantes. De ahí, por ejemplo, que les podríamos recomendar a todos quienes nos escuchan, que si vamos a la costa, algún clima mucho más cálido, que tratemos de evitar el uso del aire acondicionado, por ejemplo, que tratemos de utilizar lo menos posible el agua, de ahorrar el agua, que es un líquido vital, como les decía, que cada vez está más en escasez, ¿no es cierto? Y otro de los temas, por ejemplo, de procurar destinos turísticos que no sean los habituales, ¿no? De pronto, el acudir a sitios un poco más remotos o quizás menos publicitados, de tal manera que podamos llevar un poco de incentivos económicos también a sectores de la población a los que normalmente no llegan, digamos, estas este tema económico, ¿no es cierto? Y por supuesto, que estas personas, estas comunidades, empiecen a valorar el tema de la conservación ambiental en favor de un turismo positivo y sustentable, ¿no? Correcto, Ricardo Alvarado. Quiero entrar contigo a un tema que debes conocer y estoy seguro que también dominar. Los ecuatorianos somos extraños a veces, somos paradójicos. Somos un país andino por excelencia. Tenemos un callejón interandino maravilloso, con parajes inigualables, llenos de volcanes, de nevados, con un espectáculo verdaderamente cósmico. Y tanto los que somos de la montaña, los serranos, vienen las vacaciones o viene un feriado y volamos, es un apretujo terrible, una maratón intensa y extensa hacia las playas, hacia la costa. Pero no hay reciprocidad, la gente de la costa pues también satura esos lugares a orillas del mar y yo no conozco, no veo que ni los que somos serranos ni los costeños nos hablen alguna vez, Ricardo Alvarado, de hacer turismo de montaña. El turismo de montaña que es tan hermoso, tan lindo, solamente basta ver la cantidad de videos, fotografías de los Alpes suizos, para ponerte un ejemplo, o de los Pirineos en Italia. En fin, ¿cómo hacer para cambiar esa costumbre y hacer más equilibrado el destino turístico, Ricardo Alvarado? Creo que mi preocupación se explica sola, ¿no? Por supuesto que sí. Efectivamente, actualmente hay algunas iniciativas muy interesantes. Por ejemplo, el tema del turismo comunitario es una tendencia probablemente muy, eh, digamos, muy marcada actualmente, ¿no? El tema de que hay comunidades que, por supuesto, se organizan de manera administrativa, de manera asociativa, para generar, digamos, espacios beneficiosos para el turismo. Entonces, se encargan de brindar alojamientos, se encargan de hacer o de brindar servicios en temas de gastronomía, de recorridos turísticos, etcétera, etcétera. Y a la larga, el beneficio, digamos, económico de esta práctica es directamente enfocado a la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, es interesante ver cómo muchas comunidades actualmente, no solamente en la costa, sino en las sierras, se están beneficiando de estas iniciativas que son cada vez más recurrentes. Incluso en temas como el oriente, ¿no? Muchas veces eh, pensamos o habitualmente creemos que el tema de las vacaciones, nos imaginamos el hotel 5 estrellas o nos imaginamos el destino con la postal habitual de las revistas o el crucero, ¿no es cierto? Pero en cambio hay estas otras formas de turismo que son también verdaderamente interesantes. Otro tema es, por ejemplo, el tema de turismo con propósito. Hay muchísima gente cada vez más, esto es más común en el mundo,
que decide viajar, por ejemplo, a hacer vacaciones y a la par que hace vacaciones, pues realiza actividades de voluntariado, por ejemplo, de trabajo comunitario, de trabajo en temas de desarrollo rural, por ejemplo, o incluso de trabajo en temas de recolección de residuos, en temas de, de mitigación de daños al medio ambiente. Entonces es sumamente interesante descubrir de que así como a algunos probablemente les gusta estar echados en la playa, probablemente tomando sol, hay mucha gente que aprovecha las vacaciones como para realizar otro tipo de actividades con beneficiarios muy diversos, ¿no? Digamos, en todas las regiones incluso del país. Me parece una idea extraordinaria y una iniciativa que debe crecer. El turismo con propósito. Y se me ocurre algo, por ejemplo, ¿no? Pero esto debería ser una política de Estado también. ¿Para qué tenemos tantas embajadas y tanto personal del servicio exterior, muchas veces supernumerario, ¿no es cierto? Eso que se le paga para que haga un turismo diplomático con, discúlpame la palabra, con horas nalga, sentados en los escritorios. Estos deberían organizar, por ejemplo, grupos turísticos de ecuatorianos en intercambio que puedan ir, para decirte algo, Ricardo, al primer mundo a explicar la geografía ecuatoriana, a dar una clase de la geografía, de la historia, de las costumbres, de la idiosincrasia del Ecuador. Se me ocurre esto en el plano de una recomendación, Ricardo. ¿Qué te parece? Me parece interesantísimo. Sería súper beneficioso para el país del que eh, tanto la industria turística nacional pueda ir conociendo cómo se desarrolla y se mira al Ecuador desde fuera y cuáles son de pronto las necesidades y los sueños que tienen los extranjeros al momento de venir a un país como el Ecuador, de pronto cuáles son esas expectativas que tienen, ¿no? Para incluso tratar de poderlas satisfacer sin sacrificar, digamos, ningún tema de carácter ambiental o sin sacrificar algún tema que sea de beneficio para las comunidades y para los segmentos de la población más vulnerable, digamos, ¿no? La tarea de corporaciones como Ceres es una tarea digna de aplauso, es encomiable, pero entiendo que también tiene muchos desafíos, muchos retos. Por ejemplo, establecer nexos, vínculos con la educación formal para que el turismo vacacional sustentable sea impartido o se tome conciencia de los niveles, desde los niveles escolares, colegiales, porque claro, vienen las vacaciones y el desplazamiento de la gente es masivo, suele ser masivo. Y cuando hablamos de masa, vemos una gran cantidad demográfica que no está preparada, no está educada, no tiene conciencia. Entonces, esto podría subsanarse con vínculos de corporaciones como Ceres con la educación formal, que es otra recomendación que yo me permito hacer, Ricardo Alvarado. Con todo gusto. Efectivamente, nosotros el año pasado desarrollamos una campaña de consumo responsable, justamente enfocada a la comunidad y a la sociedad en general, donde hablamos de 4 acciones claves para poder ser un consumidor responsable. Por un lado, el tema de estar informados. Necesitamos realmente como consumidores, esta es una responsabilidad que tenemos como consumidores, estar sumamente informados sobre los productos y servicios que nosotros consumimos. El tema de tomar decisiones con criterios de sostenibilidad, de ser responsables o encargarnos de los desechos que generamos, por ejemplo. Y otra finalmente es de activarnos y ser como protagonistas del cambio, ¿no? O sea, tratar de contagiar al resto de ciudadanos a que tengan una conciencia ambiental y social mucho más sensible, de que, de que sean, o de que tengan más bien dicho, claro de que podemos hacer algo para cambiar nuestro planeta, nuestro mundo, de caminar hacia un desarrollo que sea mucho más sostenible, mucho más equilibrado y beneficioso para todos los ecuatorianos
y para todo el mundo en general. Claro, y pensé, ¿y por qué no pensar? Qué bueno que esto no sea solamente una entrevista, sino una conversación y un intercambio de ideas, que a mí me permite encomiar, aplaudir a seres, ¿no es cierto? Estrechar tu mano con gratitud, Ricardo Alvarado. Pero pensemos en lo económico. Déjame explicar esto más bien con un ejemplo. Fíjate, un país del primer mundo como es Alemania, alma mater de ciencia, tecnología, cultura, incorpora un 20% de su renta nacional del Producto Interno Bruto a través de la promoción de sus artesanías. Dicho sea al margen, tú no puedes ser en Alemania médico, economista, arquitecto, ingeniero, si previamente no tienes un certificado, un Urkunde, ¿no es cierto?, de artesano en algo. Y cuando llegas tú a Alemania por vía turística en los aeropuertos, en los puertos de entrada a ese país, están los agentes turísticos invitándote a que veas la maravillosa artesanía de la madera, por ejemplo, que hacen juguetes, muñecos a través de una ebanistería, de una carpintería realmente extraordinaria. ¿Por qué, si somos buenos para copiar, no, y esto no es peyorativo, ¿por qué no copiamos lo bueno también, Ricardo? Ahí te planteo un desafío y un reto. Claro que sí, y es verdad, efectivamente, cada vez son más las organizaciones, los países que comparten sus buenas prácticas con el fin de que sean otras de las organizaciones que emulen sus iniciativas, sus acciones, y eso es cada vez más interesante, ¿no es cierto? El que podemos de pronto, como tú dices, copiar, emular las buenas prácticas que se desarrollan en otros países con el fin de traer un poco más de desarrollo y de innovación al nuestro, por supuesto. Ricardo, entremos en materia ya muy concreta. Estamos terminando el mes de julio. ¿Cuál es el plan operativo de Ceres, ¿no es cierto?, en orden al turismo responsable y sostenible? ¿Cuáles son los programas que van a manejar en este fin de julio, agosto y la primera mitad de septiembre? Por supuesto, nuestras actividades y nuestra gestión va mucho más allá del turismo sustentable, por supuesto, ¿no? Tenemos en el país una gran cantidad de empresas de todos los sectores que están trabajando por construir un Ecuador sostenible. En ese sentido, y dando de cuentas de que estamos en el periodo de vacaciones, pues lo que nosotros estamos haciendo es justamente promover prácticas de consumo que sean sostenibles eh, para beneficio de todos los ecuatorianos. Pero también hacemos un llamado y una convocatoria a todas las empresas del sector turístico, del sector hotelero, seguramente asociaciones de artesanos, de que cada vez vayamos trabajando con este enfoque que sea mucho más propositivo y amigable con el medio ambiente. A veces el tema del reducir, por ejemplo, los desechos que generamos, del tener en cuenta de que no podemos apoyar, no podemos seguir apoyando, propiciando el tema del trabajo infantil, por ejemplo, en el sector turístico, de que contagiemos las buenas prácticas, de que elogiemos a las empresas o instituciones del sector turístico que tienen un buen manejo con sus colaboradores, que tienen una relación justa, positiva, que premiemos de alguna manera también a iniciativas eh, de turismo y sobre todo de hotelería relacionados con las buenas prácticas, ¿no es cierto?, de desarrollo sostenible, con buenas prácticas en el manejo ambiental, con buenas prácticas en el manejo social, porque de esta manera estamos contribuyendo a que no solamente las empresas del sector turístico, sino a nivel general, todas las empresas, todos los sectores, todas las iniciativas y todas las organizaciones entiendan que esta es una misión que tenemos que desempeñarla todos, ¿no es cierto? Estamos hablando del gobierno, estamos hablando del sector privado, estamos hablando de las organizaciones de la sociedad civil, del consumidor, del ciudadano,
de a pie, todos estamos llamados a transformar nuestro país hacia un lado, hacia un desarrollo más sostenible. Y todos estamos llamados a cambiar el mundo, porque esta es la única casa que quedamos. Se habla de que tenemos muchísimos riesgos para el año 2050. Las Naciones Unidas nos hablan de graves problemas mundiales por el tema del calentamiento global, por el tema del desplazamiento y la movilidad de personas. Estamos a tiempo de hacer la diferencia, estamos a tiempo de hacer un cambio en el mundo, de poder remediar todo el daño que le estamos haciendo a nuestro planeta. Yo creo que está en nuestras manos y en nuestro poder el poder ir trabajando en ese sentido. Estupendo y muy plausible, como te dije y repito. En el minuto que nos queda, quiero hacerte una última pregunta, Ricardo Alvarado, de Ceres. ¿Cómo está respondiendo, cómo te ha respondido el sector público y muy concretamente el Ministerio de Turismo? ¿Cómo ha respondido a estas iniciativas? ¿Están coordinando con ellos? Cuéntame un poquito esto, tenemos un minuto. Claro, hay muchas iniciativas que se están desarrollando no solamente con el Ministerio de Turismo, sino con el Ministerio de Ambiente, Claro. Agua y Transición Ecológica, con el Ministerio de Trabajo también. Hay muchos temas que son muy relevantes actualmente para el gobierno, ¿no es cierto? Por ejemplo, todo el tema de la Agenda 2030, el cumplimiento de los ODS, que son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los que los países deben ir caminando y deben ir actuando en función de estos objetivos mundiales. Estamos hablando de, por ejemplo, iniciativas que tienen que ver con la medición de la huella de carbono, de los gases de efecto invernadero que nosotros emitimos a la atmósfera, y que cada vez hay más empresas que se están insertando en esta tendencia. Hablamos de organizaciones y empresas que están cuidando justamente de que su cadena de valor, por ejemplo, se respete el tema de la erradicación del trabajo infantil, o que se desarrollen políticas de responsabilidad social con los colaboradores de las empresas, o iniciativas que tienen que ver con la inclusión, con la diversidad también, con el apoyo a la diversidad, con la erradicación de problemas como la desnutrición, claro, muchísimos factores más, ¿no? La idea, como te decía, es que podamos construir una sociedad distinta, un poco más sensible, un poco más humana, mucho más, eh, digamos, proactiva en función de los problemas que nos aquejan como humanidad, ¿no? Correcto, Ricardo Alvarado. No te olvides, estamos a tus órdenes. Este es un segmento que está auspiciado por nuestro municipio de Quito. Muy concretamente es iniciativa del alcalde Santiago Guarderas, del Cabildo, promover, impulsar a todo lo que es emprendimiento. Y qué mejor emprendimiento que aquel que tiene que ver con el cuidado del ambiente y el cuidado del hogar planetario, de nuestro hogar topográfico y geográfico. Ha sido Ricardo Alvarado de la corporación Ceres. Muchísimas gracias. Un estrechón de manos para ti, Ricardo. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Saludos a todos.